Continuamos con La Noche. Quizá usted los ha visto en las calles más concurridas, a las afueras de los centros comerciales, incluso aprovechando la multitud que asistió a la visita del Papa Francisco. Por lo general son jóvenes, con planilla en mano y bolígrafo listo para que usted plasme su firma. Son generalmente voluntarios, miembros de un comité que apoya una candidatura independiente que no cuenta con partido político, por lo que decidió acogerse a la inscripción por firmas, una salida legítima estipulada en el artículo 28 de la Ley 1475 del 2011. Los candidatos de los grupos significativos de ciudadanos serán inscritos por un comité integrado por 3 ciudadanos, el cual deberá registrarse ante la correspondiente autoridad electoral cuando menos un mes antes de la fecha de cierre de la respectiva inscripción y, en todo caso, antes del inicio de la recolección de firmas de apoyo a la candidatura o lista. Pero la proliferación de estas inscripciones bajo esta modalidad ha sido inédita y podría llegar a los 30 candidatos. Curiosamente, varios de ellos no necesariamente carecen de partido, pero como reza el adagio popular, lo que no prohíbe la norma está permitido. Es una forma de adelantar las campañas, es una forma de violar las reglas de financiación de las campañas políticas y es una forma de adelantarse a las campañas políticas de los partidos cuando pertenecen y van a terminar avalados por partidos políticos. Las firmas están de moda en los políticos, que tienen el sueño de ser el próximo inquilino del Palacio de Nariño. Y cómo no estar de moda cuando los pro son más que los contra. De acuerdo con el calendario electoral, los candidatos solo podrán iniciar su campaña desde el 27 de enero. Quiere decir que quienes tienen el aval de un partido político solo podrán recurrir a la publicidad política faltando 3 meses para los comicios. No sucede así con los candidatos que se lanzaron por firmas. La norma electoral no establece fecha para el inicio de recolección de firmas, ni es clara la frontera entre campaña para firmas y campaña para las presidenciales. Si ustedes entran hoy a la página del Consejo Nacional Electoral de Cuentas Claras, no van a encontrar ni cuánto es el monto de lo que está costando la recolección de firmas, ni están encontrando tampoco cuál es el origen de los recursos de la recolección de firmas. Y además con lo que se van a encontrar al final es que los candidatos pueden recoger firmas, pero si no inscriben sus candidaturas no tienen que dar cuentas de la financiación de las campañas políticas. Pero además no hay reglas claras sobre quiénes pueden financiar las campañas políticas, así que pueden recibir recursos de empresas privadas, pero también de ciudadanos. Además de las críticas de la misión de observación electoral, existen otro tipo de reparos, como la de la Registraduría Nacional de Colombia. El doctor Juan Carlos Galindo expresó sus preocupaciones por la falta de personal y de recursos para analizar las más de 15 millones de rúbricas. Lo que implica que tengamos que contratar cerca de 400 personas que van a hacer ese trabajo, como también 40 grafólogos para verificar, primero, que esas firmas estén en el Archivo Nacional de Identificación, en el censo electoral, y que no vaya a haber una uniprocedencia, es decir, unas mismas firmas de una misma persona. Como están las cosas, es probable que el próximo año los colombianos se encuentren con un tarjetón con más candidatos independientes que partidos políticos. Entramos en la parte final, vuelvo con Marcela Prieto, politóloga y directora general de foros de la revista Semana. Marcela, finalmente, ¿qué beneficios logra el candidato que se lanza por firmas, a diferencia de quien busca todavía el aval de un partido político? ¿Es una competencia desleal? No, yo creo que de hecho es un sacrificio, porque vuelvo y te digo, cuando se va por partido político tú tienes las estructuras del partido, tienes los anticipos y tienes unas características distintas en términos de financiación de la campaña. El hecho de que tú empieces con firmas hace que sea mucho más complejo el tema de recolección de fondos, mucho más largo el periodo de campaña. Pero, dadas las circunstancias actuales, estamos hablando de un tema reputacional. Los partidos políticos hoy están siendo vistos por la ciudadanía, y en efecto con razón, como estructuras o maquinarias electorales corruptas, que están vinculados a grandes escándalos de corrupción. Entonces, estos candidatos lo que buscan es independizar
su figura frente a ese tipo de escándalos, como en el caso del Partido Conservador, o bueno, lo que alega hoy Germán Vargas Lleras frente a lo de Cambio Radical. En el caso de Humberto de la Calle con el Partido Liberal, es que el partido está sometiendo su candidatura a unas reglas de juego que él no considera que son válidas, es decir, hacer la consulta interna en marzo. Él considera que tiene que ser antes para poder empezar a hacer, digamos, una estructura de campaña distinta. Entonces él no quiere someterse a eso y por eso te digo, posteriormente él no tiene los incentivos para volver a recibir el aval del partido más adelante. Entonces, es reputacional, se trata de que esos candidatos quieren sobresalir independientemente, eso es algo paliativo, funciona para eventualmente esta candidatura, pero eso no es lo ideal en una democracia. Lo ideal en una democracia es tener partidos sólidos, pero que sí sean estructuras que canalicen los intereses de la población con respecto a sus expectativas políticas a través de sus gobernantes. Señor Pedro Medellín, para finalizar este programa, se han conocido unas encuestas en los últimos días que muestran las preferencias de los ciudadanos al día de hoy, si el día de hoy o quizás mañana fuesen las elecciones presidenciales. Quisiera conocer su análisis, cómo pintan estas elecciones de acuerdo a estos primeros resultados que arrojan estos sondeos de opinión. Mira, la respuesta que uno podría tener frente a esto es que todavía estamos en un momento muy distante de las elecciones y todavía esto no podemos decir que estas encuestas estén marcando algún tipo de tendencia. Me parece más bien que están marcando el inicio de una campaña electoral que está haciendo y que va a ser demasiado larga. Estamos casi a 8 meses de la elección y en ese sentido el desgaste va a ser muy grande para los electores y para los que aspiran a ser elegidos. Creo que lo que buscan o lo que dan cuenta las encuestas hoy es más que de una intención de voto, es más bien del nivel de conocimiento que tiene la gente. La gente conoce a Petro, conoce a Vargas Lleras, a Clara López, etcétera, y ha tenido Claudia López una buena exposición y eso se refleja en las encuestas. Y lo que entonces las encuestas no están mostrando la viabilidad de los candidatos, sino el grado de conocimiento. Vamos a ver hacia noviembre, a partir del 25 de noviembre, ya una definición clara, la viabilidad de los candidatos ya desde el punto de vista como candidatos presidenciales. Ahí sí vamos a empezar a ver y vamos a tener una realidad mucho más precisa, una imagen mucho más precisa de las aspiraciones que tienen los colombianos de tener un presidente electo. Señor Pedro Medellín, politólogo, como siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche. A ustedes muchas gracias por habernos invitado. Marcela Prieto, politóloga también y directora general de foros de la revista Semana, gracias por haber estado hoy aquí en el programa La Noche. Con mucho gusto, un placer enorme estar contigo nuevamente. Hasta luego. A todos nuestros televidentes los invitamos a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en las cuentas que aparecen en la parte inferior, @NTN24, @Segurizati NTN24, @Jefferson NTN24, @La Noche NTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.